Papá, no te voy a invitar a mi fiesta de ascenso porque, bueno, tú no encajas con mis amigos de la empresa. Esas palabras de mi hijo Raúl me atravesaron el pecho como un puñal. Me llamo Esteban Hernández, tengo 72 años. Y jamás pensé que escucharía algo así de la boca del muchacho por el que sacrifiqué toda mi vida. Entonces, faz así. Escucha esta historia hasta el final. Y también comparte esta historia con quien necesita escucharla. Después me cuentas, ¿cuál parte de ella tocó tu corazón de verdad? ¿Y de qué ciudad me estás escuchando, Era un martes por la tarde cuando Raúl llegó a mi casa. Yo estaba en el patio, regando las plantas que mi difunta Lupita tanto cuidaba. Hacía 3 años que ella se había ido, y desde entonces, esas flores eran lo único que me conectaba con ella. Cada mañana las regaba, las cuidaba, les hablaba como si ella pudiera escucharme. ¿Cómo estás, papá?, me dijo Raúl cuando entró por la puerta trasera. Siempre usaba esa puerta, nunca la principal, como si fuera un extraño que no quería molestar. Bien, mijo, bien, le contesté, dejando la manguera a un lado. ¿Quieres un café? Acabo de hacer. Se veía diferente ese día. Traía una camisa nueva, de esas caras que se compran en los centros comerciales elegantes. Sus zapatos brillaban como espejos. Todo en él gritaba dinero, éxito, prosperidad. Y yo ahí, con mi ropa de trabajo, mis manos callosas, mis zapatos viejos pero cómodos. Está bien, me dijo, pero no me veía a los ojos. Esa era una costumbre que había desarrollado en los últimos años. Antes, cuando era niño, siempre me miraba directo cuando hablábamos. Ahora era como si le diera pena verme. Nos sentamos en la mesa del patio, esa mesa de plástico blanco que compré hace 10 años en una oferta. Lupita siempre decía que algún día la cambiaríamos por una de madera, más bonita, pero nunca lo hicimos. Ahora ya no tenía sentido. ¿Cómo está la familia?, le pregunté mientras servía el café en las tazas despotilladas que usábamos todos los días. Bien, bien. Los niños creciendo. María está embarazada otra vez. ¿En serio? ¡Qué buena noticia! Va a ser el tercero, ¿verdad? Sí, respondió cortante, como si el tema no le interesara mucho, como si hablar de su familia conmigo fuera una obligación, no un gusto. Bebimos el café en silencio por unos minutos. Yo observaba a mi hijo, tratando de entender cuándo había cambiado tanto, cuándo se había vuelto tan distante, cuándo había comenzado a verme como si fuera un estorbo en su vida. Papá, tengo que decirte algo. Comenzó finalmente, jugando nervioso con la taza. Dime, mijo, ¿pasa algo? No, no es nada malo, al contrario. Hizo una pausa como si estuviera buscando las palabras correctas. Me dieron una promoción en la empresa. Mi corazón se llenó de orgullo inmediatamente. Mi hijo, mi Raúl, el que había estudiado ingeniería gracias a mis desvelos, estaba creciendo profesionalmente. Órale, mijo, qué buena noticia. ¿Qué puesto te dieron? Gerente regional. Voy a supervisar todas las operaciones del centro del país. Felicidades, hijo. Esto hay que celebrarlo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una carnita asada el domingo. Invito a Miguel y a Sofía. Hacemos una reunión familiar como las de antes. Su cara cambió. Se puso incómodo, nervioso. Empezó a mover las manos como cuando era niño y había roto algo. ¿Papá? ¿Sobre eso? La empresa va a hacer una fiesta para celebrar mi ascenso. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto que te reconozcan así. ¿Cuándo es? El próximo sábado. Perfecto. Ya sabes que tu viejo siempre está disponible para las cosas importantes de sus hijos. ¿A qué hora paso por ti? Ahí fue cuando su cara se puso muy seria, muy incómoda. Desvió la mirada hacia las plantas, hacia el cielo, hacia cualquier lado menos hacia mí. Papá, sobre eso. ¿Qué pasa, hijo? Es que es una fiesta muy especial, muy importante. Por supuesto que es importante, es tu ascenso, tu logro. Sí, pero van a ir personas muy importantes de la empresa, directivos, gerentes de otras ciudades, gente muy educada. Algo en su tono me empezó a molestar. La forma en que dijo, gente muy educada. Como si yo fuera un ignorante. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, mijo?
Ahí fue cuando soltó las palabras que me cambiaron todo. Las palabras que todavía me duelen cuando las recuerdo. Papá, no te voy a invitar a mi fiesta de ascenso porque, bueno, tú no encajas con mis amigos de la empresa. Me quedé helado, completamente helado. Por un momento pensé que había escuchado mal, que mis oídos de viejo me habían jugado una mala pasada. ¿Cómo dices, hijo? Es que, mira, papá, esta gente es diferente a nosotros. Son ejecutivos, empresarios, gente con estudios universitarios, con dinero. Hablan de temas que, bueno, que tú no conoces. Cada palabra me dolía más que la anterior. Mi propio hijo, mi sangre, me estaba diciendo que yo no era lo suficientemente bueno para estar en su celebración. Papá, tú eres, ¿cómo decirlo? Muy simple, muy básico. No quiero que te sientas incómodo entre toda esa gente sofisticada. Simple, básico. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Además, continuó, sin darse cuenta del daño que me estaba haciendo. Van a ir a un lugar muy elegante, muy exclusivo. No es como los lugares donde tú estás acostumbrado. Es un salón de lujo, de esos donde solo la gente importante hace sus eventos. Me quedé callado. No por tristeza, no por enojo. Me quedé callado porque algo estaba pasando dentro de mí. Algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Entiendes, papá? No es que no te quiera ahí. Es que, bueno, quiero causar una buena impresión. Y tú, con tu forma de ser, con tu forma de hablar, podrías arruinar todo. Arruinar todo. Su propio padre, arruinando su momento de gloria. Entiendo, le dije finalmente, con una voz que ni yo mismo reconocí. ¿De verdad? ¿No te enojas? No, mijo. No me enojo. Se levantó de la silla, claramente aliviado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sabía que lo ibas a entender, papá. Por eso eres el mejor papá del mundo. Siempre has sido muy comprensivo con nosotros. El mejor papá del mundo. Qué ironía más amarga. Me dio un abrazo rápido, mecánico, y se fue. Yo me quedé ahí sentado, viendo cómo se alejaba en su camioneta nueva. Esa camioneta que él creía que había comprado solo con su esfuerzo. Esa noche, mientras estaba acostado en mi cama vacía, mirando el techo, una sola pregunta me martillaba la cabeza. ¿En qué momento me convertí en una vergüenza para mis propios hijos? Pero había algo más. Algo que Raúl no sabía. Algo que muy pronto iba a descubrir. Y cuando lo descubriera, todo iba a cambiar. Los días siguientes a esa conversación con Raúl fueron extraños. Me levantaba temprano como siempre, hacía mi café, regaba las plantas de Lupita, pero algo había cambiado dentro de mí. No podía dejar de pensar en sus palabras. Tú no encajas, eres muy simple, muy básico. Simple, básico. Me preguntaba si mi hijo se acordaba de quién había pagado sus estudios. Si recordaba las noches que yo llegaba a casa con las manos destrozadas, llenas de cal y cemento, solo para poder darle lo que él necesitaba. Me senté en mi sillón viejo, ese que Lupita siempre quiso cambiar pero que yo me negaba a tirar porque era cómodo, y empecé a recordar todo lo que había hecho por ese muchacho que ahora se avergonzaba de mí. Raúl nació un martes de agosto de 1978. Ese día yo estaba trabajando en una obra, cargando varillas bajo un sol que derretía hasta las piedras. Cuando me avisaron que Lupita había entrado en labor de parto, salí corriendo del trabajo sin importarme que me descontaran el día. Llegué al hospital con la ropa sucia, oliendo a cemento y sudor. Las enfermeras me veían raro, como si yo no perteneciera ahí. Pero no me importó. Mi hijo iba a nacer y yo tenía que estar presente. Cuando por fin lo pude cargar, era tan pequeñito, tan frágil. Sus manitas se aferraron a mi dedo calloso, y en ese momento me hice una promesa. Este niño nunca iba a sufrir lo que yo había sufrido. Nunca iba a pasar hambre, nunca le iba a faltar nada. Nunca se iba a sentir menos que otros niños. Los primeros años fueron los más duros. Vivíamos en un cuartito de una vecindad en la colonia Buenos Aires. Un solo cuarto donde dormíamos, cocinábamos y vivíamos los tres.
Raúl dormía en una cunita que yo mismo había hecho con tablas y clavos. Yo trabajaba en la construcción desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después, me iba a limpiar oficinas desde las 8 de la noche hasta las 12. Dormía 4 horas y volvía a empezar. Los domingos vendía elotes en el parque para sacar unos pesos extra. Lupita, mi santa esposa, se quedaba cuidando al niño y cosiendo ropa ajena para ganar algo de dinero. Las 2 máquinas de coser que teníamos hacían ruido toda la noche. Raúl se dormía con ese sonido, como si fuera una canción de cuna. Cuando Raúl cumplió 3 años, empezó a preguntarme por qué otros niños tenían juguetes y él no. Esa pregunta me partió el alma. Esa misma noche, después de trabajar en las oficinas, me fui caminando hasta el centro porque no tenía dinero para el camión, y busqué en los botes de basura, hasta que encontré unos carritos de plástico que alguien había tirado. Llegué a casa como a las 2 de la mañana. Limpié esos carritos con jabón y alcohol, los pinté con pintura que me sobró de la obra, y al día siguiente se los di a Raúl. Nunca había visto una sonrisa tan grande en la cara de mi hijo. «¡Papá! ¡Son los carritos más bonitos del mundo!», me gritó, abrazándome con esas manitas regordetas. Para él eran nuevos, para él eran perfectos, y yo me sentí como el papá más orgulloso del planeta. Cuando llegó el tiempo de que entrara a la primaria, Lupita y yo nos preocupamos mucho. No teníamos dinero para comprarle uniformes nuevos, útiles escolares, zapatos. Pero hicimos magia. Lupita le cosió uniformes con tela que compró en el mercado. Yo le arreglé unos zapatos usados que me regaló un compadre. Y con mucho esfuerzo juntamos para sus cuadernos y lápices. El primer día de clases, Raúl se veía hermoso con su uniforme nuevo. Pero cuando llegó a la escuela, se dio cuenta de que él era diferente. Los otros niños traían mochilas de marca, útiles caros, loncheras bonitas. Raúl traía todo en una bolsa de plástico. Esa tarde llegó llorando a la casa. «Papá, los niños se burlan de mí porque no tengo mochila bonita como ellos». Esa noche no dormí. No por cansancio, sino por coraje. Coraje contra el mundo, contra la pobreza, contra mi mala suerte. Pero sobre todo, coraje contra mí mismo por no poder darle a mi hijo lo que se merecía. Al día siguiente, fui a hablar con mi jefe en la construcción. Le pedí un adelanto de 2 semanas de sueldo. Me dijo que no era posible, que la empresa no daba adelantos. Entonces le ofrecí trabajar los sábados y domingos sin pago extra a cambio del dinero que necesitaba. «Está bien, Esteban», me dijo, «pero no quiero verte aquí flojo entre semana». Trabajé como un animal esos días. Sábados y domingos bajo el sol. Sin descanso. Sin quejas. Con el dinero que junté, le compré a Raúl una mochila nueva. No era de marca, pero era nueva. Era suya. Cuando se la di, sus ojos se iluminaron como lucecitas de Navidad. «Gracias, papá. Ahora sí voy a ser igual que los otros niños». Igual que los otros niños. Esas palabras me motivaron a seguir luchando. Durante toda su primaria, su secundaria, su preparatoria, yo trabajé doble turno para que nunca le faltara nada. Lupita y yo nos vestíamos con ropa del tianguis, comíamos frijoles y tortillas casi todos los días. Nunca íbamos al cine, nunca salíamos a pasear. Todo, absolutamente todo, era para Raúl y sus hermanos que llegaron después. Cuando Raúl terminó la preparatoria, me llamó a un lado. «Papá, quiero estudiar ingeniería». «¿Ingeniería?», le dije. «Eso es muy caro, mijo». «Ya sé, papá, pero quiero ser ingeniero. Quiero tener una buena vida, un buen trabajo. No quiero ser albañil como tú». «No quiero ser albañil como tú». Esas palabras me dolieron, pero las entendí. Él quería algo mejor. Yo también lo quería para él. «Está bien, mijo. Vamos a ver cómo le hacemos». Durante 5 años, trabajé como nunca había trabajado en mi vida. Además de mis 2 trabajos, empecé a vender comida los fines de semana. Lupita hacía tamales y yo los vendía en la calle, casa por casa. Juntamos cada peso, cada centavo. Había días que llegaba tan cansado que me quedaba dormido en la mesa mientras cenaba. Lupita me despertaba con cariño.
Vete a acostar, viejo. Mañana hay que madrugar otra vez. Pero valía la pena. Todo valía la pena cuando veía a Raúl estudiar, cuando lo veía con sus libros, con su uniforme de la universidad, con sus amigos estudiantes. Mi hijo iba a ser profesionista. Mi hijo iba a tener la vida que yo nunca pude tener. El día de su graduación, me puse mi único traje, ese que había comprado para mi boda y que solo usaba en ocasiones muy especiales. Lupita se puso su vestido azul, el más bonito que tenía. Cuando llamaron su nombre, cuando dijo Raúl Hernández, ingeniero industrial, lloré como un niño. Mi hijo, el hijo del albañil, era ingeniero. Después de la ceremonia se acercó a mí con su diploma en la mano. Gracias, papá. Sin ti esto no hubiera sido posible. Esa fue una de las noches más felices de mi vida. Pero ahora, 30 años después, ese mismo muchacho me decía que yo no encajaba en su mundo. Me levanté del sillón y fui a mi cuarto. Saqué de un cajón una caja vieja donde guardaba recuerdos. Fotos de cuando Raúl era niño, sus boletas de calificaciones, el diploma de ingeniería, cartas que me había escrito cuando estaba en la universidad agradeciéndome todo mi esfuerzo. Una carta en particular me llamó la atención. La leí otra vez. Papá, algún día voy a ser alguien importante y te voy a pagar todo lo que has hecho por mí. Vas a estar orgulloso de tu hijo y yo siempre voy a estar orgulloso de ti. Qué fácil se olvida la gente de dónde viene cuando ya llegó a donde quería estar. Al día siguiente de revisar esas cartas viejas, decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Llamar a mis otros hijos. Miguel y Sofía también eran profesionistas, también habían logrado salir adelante gracias a los mismos sacrificios que hice por Raúl. Quería saber si ellos pensaban igual que su hermano mayor. Marqué primero a Miguel. Él era contador. Trabajaba en una empresa de auditoría. Siempre había sido el más callado de mis 3 hijos, pero también el más considerado. Papá, ¿cómo estás? Es raro que me llames entre semana. Bien, mijo. Solo quería saber cómo andas. ¿Cómo está Patricia? ¿Cómo están mis nietos? Todos bien, papá. Ocupados con la escuela, el trabajo, ya sabes. Platicamos unos minutos de cosas sin importancia. Después, decidí tantear el terreno. Oye, Miguel, ¿tú sabes que a Raúl le dieron una promoción? Sí, me contó. Se ve muy contento. ¿Y sabes que van a haber una fiesta? Sí, me comentó algo de eso. ¿Te invitó? Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. ¿Papá? Sobre eso, ya sabía lo que venía. Lo presentía en su tono de voz. Miguel, dime la verdad. Te invitó a ti, pero a mí no. Otro silencio, más largo, más doloroso. Papá, es complicado. No es complicado, mijo. Es simple. Dime la verdad. Sí, me invitó, pero me dijo que tú no ibas a ir porque tenías otros planes. Mentiras. Mi propio hijo había mentido para excluirme de su celebración. ¿Y tú qué le dijiste? Pues que estaba bien, que era su fiesta y él decidía a quién invitar. Esas palabras me dolieron tanto como las de Raúl. Miguel sabía que su hermano estaba mintiendo, pero no había hecho nada para defenderme. Entiendo, le dije. Papá, no te enojes, es solo una fiesta. Solo una fiesta. Repetí sus palabras. Claro, mijo, solo una fiesta. Colgué el teléfono sin despedirme. Algo que nunca había hecho en mi vida. Unos minutos después, llamé a Sofía. Ella era maestra de primaria, vivía en Tijuana con su esposo. Siempre había sido mi consentida, mi única niña. Papá, qué sorpresa. ¿Cómo estás, papi? Su voz alegre me tranquilizó un poco. Sofía siempre había sido diferente a sus hermanos, más cariñosa, más cercana. Bien, mi niña. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Roberto? Bien, papá. Trabajando mucho, pero bien. ¿Y tú? ¿Cómo has estado desde que murió mi mamá? Era la única de mis hijos que siempre preguntaba por mi estado emocional. Los otros preguntaban, ¿cómo estás? Como una formalidad. Sofía realmente quería saber. Ahí voy, mija. Extraño mucho a tu mamá. Lo sé, papá. Los dos estuvieron juntos 50 años. Es normal que la extrañes.
Platicamos un rato sobre su trabajo, sus alumnos, sus planes. Después, decidí hacer la misma pregunta. Oye, Sofía, ¿sabes que Raúl va a tener una fiesta por su promoción? Sí, me contó. Está muy emocionado. ¿Te invitó? Hubo una pausa. Corta, pero la hubo. Papá. Sí, me invitó. Pero está muy lejos y yo no puedo viajar. Entiendo. ¿Y sabes que a mí no me invitó? Otro silencio. Sofía, contéstame. Papá, Raúl me contó que tenías otros planes ese día. La misma mentira. Los tres hermanos sabían la verdad, pero habían decidido seguirle el juego a Raúl. Mija, ¿tú crees que tu papá no encaja en el mundo de tu hermano? ¿Qué dices, papá? ¿Por qué me preguntas eso? Contéstame, Sofía. ¿Crees que soy muy simple, muy básico para estar con gente educada? Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué me preguntas cosas tan raras? Pero no me contestó la pregunta, y eso ya era una respuesta. Nada, mija, solo curiosidad. Te dejo descansar. Papá, espera. Colgué. Me quedé sentado en mi sillón, procesando lo que acababa de descubrir. No era solo Raúl. Todos mis hijos estaban de acuerdo en que yo no pertenecía a su nuevo mundo. Todos habían aceptado la mentira sin cuestionarla. Los tres habían estudiado gracias a mi esfuerzo. Los tres tenían buenos trabajos, buenas casas, buenas vidas. Y los tres se avergonzaban del viejo que había hecho posible todo eso. Esa noche, mientras cenaba solo en mi mesa de plástico, recordé cuando ellos eran pequeños. Cómo me esperaban en la puerta cuando llegaba del trabajo. Cómo gritaban, «¡Ya llegó, papá!» y corrían a abrazarme con mi ropa sucia y mis manos callosas. Miguel tenía 5 años cuando se enfermó de neumonía. Estuvimos 3 días en el hospital. Yo no me moví de su lado ni un segundo. Dormí en una silla incómoda. Comí solo los sándwiches que me llevaba Lupita. Cuando él despertó y me vio ahí, me dijo, «Papá, tú eres el mejor papá del mundo entero». Sofía tenía 7 años cuando unos niños de la escuela se burlaron de ella porque sus zapatos estaban rotos. Llegó llorando a casa. Esa misma tarde vendí mi radio, lo único de valor que tenía, para comprarle zapatos nuevos. Cuando se los di, me abrazó tan fuerte que casi no me dejaba respirar. «Te amo, papá», me susurró al oído. Raúl tenía 10 años cuando quería una bicicleta para su cumpleaños. Todos sus amigos tenían bicicleta menos él. Trabajé 3 meses extra. Incluso vendí mi herramienta de trabajo para juntar el dinero. El día de su cumpleaños, cuando vio la bicicleta, se puso a llorar de la emoción. «Eres el mejor papá del mundo», me dijo. «Cuando sea grande, te voy a comprar un carro para que ya no tengas que caminar». ¿En qué momento esos niños que me adoraban se convirtieron en adultos que se avergonzaban de mí? Me levanté de la mesa y fui a la sala. En la pared estaban las fotos de sus graduaciones. Los tres con sus togas, sus birretes, sus diplomas. En todas las fotos yo estaba a su lado, orgulloso, sonriendo como un tonto. En la foto de Raúl, él tenía su brazo sobre mi hombro. Su cara irradiaba felicidad. En la dedicatoria que escribió atrás de la foto decía, «Para el mejor papá del mundo. Sin ti, nada de esto hubiera sido posible. Te amo, papá». Qué rápido se olvida la gente de sus promesas. Pero conforme pasaban las horas, algo extraño empezó a pasar dentro de mí. El dolor se estaba transformando en algo diferente, en algo que no había sentido en mucho tiempo. No era tristeza, no era autocompasión, era algo más fuerte, algo más poderoso. Era determinación. Mis hijos creían que conocían a su padre. Creían que sabían todo sobre el viejo albañil que les había dado la vida. Pero había cosas que no sabían. Cosas que nunca les había contado, porque pensé que no era importante. Raúl iba a tener su fiesta el sábado, en un lugar muy elegante, muy exclusivo, había dicho. Un lugar donde solo la gente importante hace sus eventos. Sonreí por primera vez en días. Si mis hijos querían jugar a ser importantes, iba a dejar que jugaran. Pero este juego tenía reglas que ellos no conocían, y yo sabía exactamente cómo iba a jugarlo. El viernes por la mañana me levanté más temprano que de costumbre. Tenía cosas que hacer, personas que ver,
Durante años había mantenido ciertos aspectos de mi vida en privado, sin presumir, sin alardear. Pero ahora era tiempo de que mis hijos conocieran la verdad completa sobre quién era realmente su padre. Después de desayunar, me bañé. Me puse mi mejor ropa y salí de casa. Mi primera parada fue el banco. Necesitaba revisar algunos documentos, algunos papeles que hacía tiempo no tocaba. «Buenos días, don Esteban», me saludó la cajera cuando entré. «¿Cómo está usted?» «Bien, mija. Vengo a revisar mis cuentas». La muchacha me conocía bien. Llevaba años siendo cliente de ese banco, aunque mis hijos nunca supieron exactamente por qué iba ahí tan seguido. Me senté con el gerente, un muchacho joven que siempre me trataba con mucho respeto. «Don Esteban, ¿en qué le puedo ayudar hoy?» «Quiero revisar el estado de mis propiedades, de mis inversiones. Hace tiempo que no veo los números completos». El gerente abrió mi expediente en su computadora. Sus ojos se movían por la pantalla mientras revisaba la información. «Todo está en orden, don Esteban. Sus propiedades mantienen su valor. Sus inversiones han crecido bien este año. ¿Necesita algún estado de cuenta específico?» «Sí. Imprímeme todo. Quiero tener todo actualizado». Mientras esperaba los papeles, pensé en cómo había llegado a tener todo eso. No había sido fácil, no había sido rápido, pero había sido posible gracias a decisiones que tomé hace muchos años. Decisiones que mis hijos nunca supieron que había tomado. Después del banco, manejé hasta el otro lado de la ciudad, hasta una zona que mis hijos nunca visitaban, porque la consideraban muy popular, muy corriente. Una zona donde yo tenía varios negocios. Mi primera parada fue la tortillería San Miguel, un local pequeño pero siempre lleno de clientes. «¡Don Esteban!», me gritó doña Carmen desde atrás del mostrador. «¡Qué milagro verlo por acá! ¿Cómo está?» «Bien, doña Carmen. ¿Cómo van las ventas?» «Muy bien, patrón. Este mes vendimos más que el mes pasado. La gente le tiene confianza a nuestras tortillas». «Patrón». Así me decía doña Carmen, porque yo era el dueño de esa tortillería, y de otras 3 más en diferentes colonias. Pasé una hora revisando los números, platicando con los empleados, viendo cómo estaban las cosas. Después me fui a la tlapalería Los Compadres, otro negocio mío que mis hijos nunca supieron que existía. «Jefe», me saludó don Roberto, el encargado. «¿Cómo está? ¿Viene a revisar el inventario?» «Sí, compadre. A ver cómo vamos». La tlapalería también iba bien. Vendíamos pintura, herramientas, materiales de construcción. Los albañiles de toda la zona venían a comprar ahí porque sabían que manejábamos buenos precios y calidad. Después, fui a revisar las 2 fondas que tenía en el mercado central, La Lupita y El Rincón Tapatío. Ambas con muy buena clientela, ambas dando buenas ganancias. En La Lupita, doña Rosa me recibió con una sonrisa enorme. «Don Esteban, qué gusto verlo. ¿Ya desayunó? Le preparo unos huevos rancheros como a usted le gustan». «Está bien, doña Rosa. ¿Cómo hemos estado de ventas?» «Muy bien, jefe. El pozole de los jueves se agota temprano. Los tamales de los viernes también. La gente siempre pregunta cuándo viene usted». Me senté a comer mientras revisaba los reportes de ventas. Los números eran buenos, muy buenos. Durante años, estos negocios habían estado generando dinero que yo reinvertía o guardaba. Dinero que mis hijos nunca supieron que existía. ¿Por qué nunca les dije? Porque no quería que se confiaran. Quería que estudiaran, que trabajaran, que se esforzaran por sus propios méritos. No quería que supieran que su padre tenía dinero porque pensé que eso los haría flojos, conformistas. Qué irónico. Los había educado para que fueran trabajadores y humildes. Y ahora ellos se avergonzaban de la humildad de su padre. Después de revisar todos mis negocios, manejé hasta las afueras de la ciudad, hasta un lugar que muy poca gente conocía. Un lugar que era mi orgullo más grande y mi secreto mejor guardado. Llegué a una zona industrial llena de bodegas y empresas pequeñas. Me estacioné frente a un edificio grande, de 2 pisos, con un letrero que decía, Constructora Hernández y Asociados. Mi empresa de construcción. Entré por la puerta principal.
La recepcionista, una muchacha que llevaba 3 años trabajando conmigo, me saludó con mucho respeto. «Buenos días, ingeniero Hernández». Ingeniero. Así me decían en la empresa, aunque yo nunca estudié ingeniería. Pero después de 40 años trabajando en construcción, sabía más que muchos ingenieros. «Buenos días, Claudia. ¿Está el arquitecto Morales?» «Sí, está en su oficina. Le aviso que llegó». Subí las escaleras hasta mi oficina. Una oficina grande, con ventanas que daban a toda la ciudad, con escritorio de madera fina, con diplomas y reconocimientos en las paredes. Una oficina que Raúl nunca había visto. El arquitecto Morales, mi socio y amigo de muchos años, entró con una sonrisa. «Don Esteban, ¿cómo está? ¿Viene a revisar los proyectos nuevos?» «Sí, Mario. A ver cómo vamos». Nos sentamos a revisar los contratos. La constructora tenía 5 obras grandes en proceso. 2 edificios de departamentos, un centro comercial, una escuela y un conjunto residencial. Proyectos millonarios que le daban trabajo a más de 200 empleados. «¿Cómo van los edificios de la Colonia del Valle?», le pregunté. «Muy bien, don Esteban. Vamos adelantados en tiempo. Los departamentos se están vendiendo rápido. ¿Y el centro comercial?». «También bien. El cliente está muy contento con la calidad del trabajo». Durante 2 horas revisamos números, planos, presupuestos. La empresa estaba creciendo más rápido de lo que habíamos planeado. Teníamos lista de espera de clientes que querían trabajar con nosotros. «Don Esteban», me dijo Mario antes de irse, «¿ya pensó en lo que le platiqué sobre expandirnos a otras ciudades?» «Sí, lo he pensado. Creo que es buen momento. Necesitaríamos socios confiables, gente que sepa del negocio». «Lo sé. Ya veremos». Después de que se fue Mario, me quedé solo en mi oficina viendo por la ventana. Desde ahí se veía toda Guadalajara. Una ciudad que había crecido junto conmigo, donde había construido mi vida desde abajo, donde había levantado no solo edificios, sino también una familia. En mi escritorio tenía fotos de mis hijos cuando eran pequeños, fotos de Lupita, fotos de mis nietos, pero no había fotos recientes de las reuniones familiares, porque ya no había reuniones familiares. Mis hijos creían que su padre era un albañil retirado que vivía de una pensión modesta. No sabían que era dueño de 8 negocios prósperos. No sabían que tenía una empresa de construcción que facturaba millones al año. No sabían que tenía propiedades en diferentes partes de la ciudad. No sabían que el viejo simple y básico que los había criado era, en realidad, uno de los empresarios más exitosos de Guadalajara. Y sobre todo, no sabían que era dueño del salón de eventos más exclusivo de toda la ciudad. El salón donde Raúl iba a celebrar su fiesta al día siguiente. Sonreí mientras guardaba los papeles en mi portafolio. Mañana iba a ser un día muy interesante. Un día que mis hijos nunca iban a olvidar. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté muy temprano, como todos los días, pero esta vez tenía una sensación diferente. Era como cuando era joven y tenía una pelea importante por delante. Nervios mezclados con emoción, pero sobre todo, una tranquilidad extraña. Desayuné sin prisa, regué las plantas de Lupita y después me senté a recordar cómo había llegado a ser dueño del salón más exclusivo de Guadalajara. Había sido hace 8 años. Yo andaba buscando una inversión grande, algo que me diera buenas ganancias pero que también fuera un legado para mis hijos. Un día, el arquitecto Morales me contó que el dueño de Los Pinos estaba quebrado y necesitaba vender urgente. «Es un salón muy elegante, don Esteban», me había dicho. «Está en la mejor zona de la ciudad. Tiene jardines hermosos, capacidad para 500 personas. Pero el dueño se metió en malos negocios y los bancos lo están presionando». Fui a verlo un martes por la tarde. Cuando llegué me quedé impresionado. Era un lugar magnífico. Tenía fuentes, jardines con rosas, salones con techos altos y lámparas de cristal, una cocina industrial completa, estacionamiento para 200 carros. «¿Cuánto pide?», le pregunté a Mario. «Mucho dinero, don Esteban, pero está muy por debajo del valor real. Era una inversión enorme. Tendría que usar todos mis ahorros, vender algunas propiedades, pedir un préstamo grande, pero algo me decía que valía la pena». «Hazle una oferta», le dije.
La negociación duró 3 meses. El dueño necesitaba el dinero rápido, así que al final aceptó mi propuesta. Firmamos los papeles un viernes por la tarde en el despacho del notario. Cuando salí de ahí con las escrituras en la mano, me senté en mi carro y lloré. No de tristeza, sino de emoción. El hijo del campesino de Michoacán, el que había llegado a Guadalajara con 50 pesos en la bolsa, ahora era dueño del salón de eventos más elegante de la ciudad. Pero nunca se lo dije a mis hijos. Pensé que no era importante. Pensé que era solo otro negocio más. Qué equivocado estaba. Los primeros 2 años fueron difíciles. Tuve que remodelar muchas cosas, cambiar la decoración, mejorar los jardines, modernizar la cocina. Contraté a los mejores chefs, a los mejores meseros, a los mejores organizadores de eventos. Poco a poco, Los Pinos se fue haciendo famoso. Las familias ricas de Guadalajara empezaron a celebrar ahí sus bodas, sus quinceañeras, sus aniversarios. Empresarios importantes hacían ahí sus cenas de negocios. Políticos celebraban ahí sus eventos de campaña. Yo manejaba todo desde las sombras. Tenía un gerente general que se encargaba de la operación diaria, pero las decisiones importantes las tomaba yo. Visitaba el salón cada semana, revisaba todo, me aseguraba de que la calidad fuera perfecta. Mis hijos nunca supieron nada de esto. Para ellos, yo seguía siendo el albañil retirado que vivía de su pensión. El miércoles de esa semana, después de la conversación con Raúl, había llamado a Roberto, mi gerente. «Roberto, necesito preguntarte algo. ¿Tenemos un evento el próximo sábado?» «Sí, don Esteban. Una celebración corporativa. Una empresa grande va a celebrar el ascenso de uno de sus ejecutivos». «¿Cómo se llama el ejecutivo?» «Un momento, déjeme revisar. Se llama Raúl Hernández». Mi propio hijo había reservado mi salón sin saber que era mío. «¿Cuántas personas van a ser?», le pregunté. 150 invitados. Reservaron el salón principal, el jardín, y pidieron el paquete completo con cena, música, decoración elegante. «¿Cuánto están pagando?» 200,000 pesos, don Esteban. 200,000 pesos. Mi hijo estaba pagando esa cantidad por celebrar en un lugar donde su padre era el dueño. «Roberto, quiero que tengas todo perfecto para ese evento, que no falte ningún detalle». «Por supuesto, don Esteban. Siempre tenemos todo perfecto». «Sí, pero este evento es especial. Durante toda la semana estuve planeando qué iban a hacer. Parte de mí quería llamar a Raúl y decirle la verdad. Decirle que no tenía que pagar nada, que era bienvenido a celebrar en el salón de su padre. Pero otra parte de mí, la parte que estaba dolida y enojada, quería darle una lección que nunca fuera a olvidar. Al final, decidí dejar que las cosas siguieran su curso natural. Eran las 5 de la tarde del sábado, cuando manejé hacia Los Pinos. La fiesta empezaba a las 8, pero yo quería llegar temprano para supervisar los últimos detalles. Cuando llegué, el salón se veía espectacular. Los jardines estaban perfectos, las mesas decoradas con manteles blancos y centros de mesa con rosas rojas. Las luces creaban un ambiente mágico. Todo estaba listo para recibir a la gente importante que iba a celebrar el ascenso de mi hijo. «Don Esteban», me saludó Roberto cuando me vio llegar. «Todo está listo. Los meseros ya llegaron. Los cocineros están terminando de preparar la cena. La música va a empezar a las 8 en punto». «Perfecto, Roberto. ¿Dónde voy a estar yo?» «En su oficina, como siempre. Desde ahí puede ver todo el salón sin que nadie lo moleste». Mi oficina estaba en el segundo piso, con ventanas grandes que daban directo al salón principal y a los jardines. Desde ahí podía ver todo lo que pasaba sin que nadie me viera a mí. «Una cosa más, Roberto», le dije. «Si en algún momento el señor Raúl Hernández pregunta por el dueño del salón, mándalo directo a mi oficina». «¿Lo conoce don Esteban?» «Sí», le dije con una sonrisa. «Lo conozco muy bien». Me instalé en mi oficina con un café y unos papeles. Desde la ventana podía ver cómo llegaban los primeros invitados. Carros elegantes, gente bien vestida, ejecutivos con trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador. A las 8 en punto, llegó Raúl. Venía manejando una camioneta nueva que no había visto antes. Se bajó junto con su esposa María
que traía un vestido azul muy elegante. Se veían felices, emocionados, orgullosos. Detrás de ellos llegaron Miguel y Sofía con sus respectivas parejas. Todos muy arreglados, todos muy contentos. Mis 3 hijos juntos en el mismo lugar, celebrando el éxito de uno de ellos. El único que faltaba era el padre que los había hecho posibles. Los vi entrar al salón, saludar a los invitados, posar para fotos, brindar con champán. Raúl se veía radiante. Era su noche de gloria, su momento de triunfo. Durante la primera hora observé todo desde mi oficina. Vi cómo mis hijos platicaban con sus compañeros de trabajo, cómo presumían sus logros, cómo se comportaban como si fueran parte de la alta sociedad. Raúl estaba contándole a un grupo de ejecutivos sobre su humilde origen, pero de una manera que sonaba más como una historia interesante que como una realidad dolorosa. Mi padre era albañil, le decía a un señor en traje gris. Un hombre muy trabajador, muy sencillo. Gracias a su esfuerzo pude estudiar y llegar hasta donde estoy. Lo decía con cariño, pero también con cierta distancia, como si hablara de alguien que había conocido hace mucho tiempo, no de su padre que seguía vivo. A las 9:30, decidí que ya era hora. Bajé las escaleras y le dije a Roberto que quería hacer una inspección rápida del salón. Era algo que hacía en todos los eventos importantes. Caminé entre las mesas, saludando discretamente a algunos meseros, supervisando que todo estuviera perfecto. La mayoría de los invitados no me prestaron atención. Para ellos, yo era solo otro empleado del lugar. Pero cuando pasé cerca de la mesa donde estaban mis hijos, Sofía me vio. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Papá?», susurró sin poder creer lo que veía. «¿Papá?», susurró Sofía sin poder creer lo que veía. Le puse un dedo en los labios, pidiéndole silencio, y seguí caminando como si nada hubiera pasado. Pero pude ver en su cara la confusión total. ¿Qué hacía su padre ahí? ¿Por qué estaba vestido como si trabajara en el lugar? Regresé a mi oficina y esperé. Sabía que Sofía no iba a poder quedarse callada mucho tiempo. Era la más impulsiva de mis hijos, la que siempre tenía que saber todo, la que no podía guardar secretos. No me equivoqué. 10 minutos después, alguien tocó la puerta de mi oficina. «Adelante», dije. Era Sofía. Entró despacio como si estuviera en un sueño. Sus ojos recorrieron toda la oficina, el escritorio de madera fina, los diplomas en las paredes, las fotos de diferentes eventos que se habían celebrado en el salón. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Trabajando, mija. ¿Qué más?» Pero esta es una oficina muy elegante. ¿De quién es?» «Mía». Se quedó callada por un momento largo, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Tuya? ¿Cómo que tuya?» «Siéntate, Sofía. Te voy a explicar». Se sentó en la silla frente a mi escritorio, pero se veía confundida, asustada casi. «Papá, no entiendo nada. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué los meseros te saludan como si fueras su jefe?» «Porque soy su jefe, mija». «¿Cómo?» «Soy el dueño de este lugar, Sofía. Soy el dueño de Los Pinos». Su cara se puso blanca, completamente blanca. «¿Tú eres el dueño de este salón? Desde hace 8 años. Pero, ¿cómo? ¿Con qué dinero? Tú eres...» «¿Qué soy, mija? Tú trabajabas de albañil. Eres... ¿simple? ¿Básico? ¿Alguien que no encaja con gente educada?» Se quedó callada. Las palabras que había escuchado de su hermano ahora sonaban diferentes en su cabeza. «Sofía, tu hermano Raúl pagó 200,000 pesos por celebrar su fiesta aquí esta noche». ¿200,000 pesos? Sí. Dinero que va directo a la cuenta del papá simple y básico que no invitó a su celebración. Sofía se tapó la cara con las manos. Creo que por primera vez en su vida estaba entendiendo la magnitud de lo que había pasado. «Papá, nosotros, no sabíamos». ¿No sabían qué, mija? ¿No sabían que su padre era capaz de tener éxito? ¿No sabían que el viejo albañil podía ser algo más que un estorbo en sus vidas importantes? No es eso, papá. Entonces, ¿qué es, Sofía? Explícame por qué los 3 estuvieron de acuerdo en excluirme de esta celebración.
Explícame por qué decidieron mentir diciéndome que tenía otros planes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, Raúl nos dijo que tú te ibas a sentir incómodo, que era mejor así. ¿Y ustedes le creyeron? Yo pensé que tal vez tenía razón. Esta gente es muy diferente a nosotros. ¿Diferente a nosotros? Mija, ¿sabes quién pagó para que tú pudieras estudiar y convertirte en maestra? ¿Sabes quién trabajó día y noche para que tuvieras una carrera universitaria? Tú, papá. ¿Y sabes qué tengo ahora gracias a todo ese trabajo? Señalé hacia la ventana, hacia el salón donde se desarrollaba la fiesta. Tengo esto. Tengo un imperio que construí con mis propias manos. Tengo 8 negocios diferentes. Tengo una empresa de construcción que da trabajo a 200 personas. Tengo propiedades en toda la ciudad. Sofía me miraba como si fuera la primera vez que me veía. Pero sobre todo, mija, tengo 3 hijos que se avergüenzan del hombre que hizo posible todo lo que tienen. ¿No nos avergonzamos de ti, papá? ¿Ah, no? Entonces explícame por qué cuando Raúl les dijo que no me iban a invitar, ninguno de ustedes se opuso. Explícame por qué cuando les pregunté por la fiesta, todos siguieron la mentira. Se quedó callada porque no tenía respuesta. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Sofía? ¿Qué, papá? Que yo compré este salón pensando en ustedes, pensando en que algún día mis hijos iban a celebrar aquí sus momentos importantes, pensando en las bodas de mis nietos, en las fiestas familiares, en todas las celebraciones que íbamos a tener juntos. Las lágrimas ya le corrían por las mejillas. Y resulta que el primer evento importante que se celebra aquí es precisamente uno del que me excluyeron. Papá, perdóname. No es a mí a quien tienes que pedirle perdón, mija. Es a ti misma, porque tú sabías que esto estaba mal y no hiciste nada para impedirlo. En ese momento, alguien más tocó la puerta. Adelante, dije. Era Miguel. Entró nervioso, buscando a Sofía. Sofía, te estábamos buscando. Raúl quiere hacer el brindis principal y... ¿Papá? Su cara pasó por las mismas expresiones que había tenido Sofía. Confusión, sorpresa, incredulidad. Hola, Miguel. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? No entré, mijo. Nunca me fui. Yo vivo aquí. ¿Cómo que vives aquí? Esta es mi oficina, en mi salón, en mi propiedad. Miguel se tambaleó un poco y tuvo que apoyarse en la pared. ¿Tu salón? Sí, Miguel. Tu hermano está celebrando su ascenso en el salón de su papá. El papá que no encaja con su nueva vida. Papá, yo, nosotros. ¿Ustedes qué, Miguel? ¿También vas a decirme que no sabían? ¿También vas a seguir con la mentira? Miguel miró a Sofía, que seguía llorando, y después me miró a mí. Papá, fue idea de Raúl. Él nos convenció de que era lo mejor. ¿Y tú qué pensabas? Yo pensé que tal vez tenía razón, que tú te ibas a sentir fuera de lugar. ¿Fuera de lugar en mi propio salón? Pero nosotros no sabíamos que era tuyo. Esa no es la pregunta, Miguel. La pregunta es, ¿en qué momento decidieron que su padre era una vergüenza para ustedes? Los dos se quedaron callados. Afuera, en el salón, se escuchaba música y risas. La fiesta continuaba. Raúl seguía celebrando su éxito, sin saber que su padre estaba a unos metros de distancia, mirándolo desde la oficina del lugar que él mismo había comprado. Ahora van a regresar a la fiesta, les dije a mis 2 hijos. Van a seguir celebrando con Raúl. Van a actuar como si nada hubiera pasado. ¿Y tú qué vas a hacer, papá?, me preguntó Sofía. Yo voy a quedarme aquí, en mi oficina, viendo cómo mis hijos disfrutan de la fiesta en mi salón. La fiesta a la que no fui invitado porque no encajo en su mundo. Papá, ¿podemos hablar con Raúl? No, los interrumpí. Ya es muy tarde para eso. Vayan a disfrutar su celebración. Salieron de mi oficina cabizbajos, destrozados. Pero todavía faltaba lo más importante. Todavía faltaba que Raúl descubriera la verdad. Después de que Miguel y Sofía salieron de mi oficina, me quedé ahí sentado, viendo por la ventana cómo regresaban al salón. Los dos se veían destrozados, confundidos, cargando un peso que antes no tenían. Vi cómo llegaron hasta donde estaba Raúl.
que en ese momento estaba platicando animadamente con un grupo de ejecutivos. Cuando los vio, les preguntó algo. Por sus gestos pude imaginar que les estaba preguntando dónde habían estado. Miguel le dijo algo al oído. Vi cómo la cara de Raúl cambió inmediatamente. Dejó de sonreír. Miró hacia arriba, hacia donde sabía que estaban las oficinas administrativas. Después miró a Miguel como si no hubiera entendido bien lo que le había dicho. Sofía también le habló. Pude ver que estaba nerviosa, que se limpiaba las lágrimas disimuladamente. Raúl los miró a los dos, después volvió a mirar hacia arriba. Durante unos minutos, siguió con sus invitados, pero ya no era el mismo. Ya no se reía con la misma naturalidad, ya no se veía tan cómodo. Cada rato miraba hacia las oficinas, como si estuviera tratando de decidir qué hacer. La fiesta continuó. Se sirvió la cena, hubo brindis, discursos de sus jefes felicitándolo por su ascenso. Pero yo sabía que Raúl ya no estaba completamente presente. Su mente estaba en otra parte. A las 11 de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya habían comido y estaban en la pista de baile, vi que Raúl se separó del grupo. Le dijo algo a su esposa, algo a sus hermanos, y caminó hacia las escaleras que llevaban a las oficinas. Toqué el intercomunicador de mi escritorio. «Roberto», le dije a mi gerente, «dígame, don Esteban. El señor Raúl Hernández va a subir a mi oficina. Déjalo pasar». «Entendido, jefe». Esperé. Sabía que este momento iba a llegar. Durante toda la semana lo había imaginado. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a reaccionar él? ¿Se iba a enojar? ¿Se iba a avergonzar? ¿Se iba a arrepentir? Tocaron la puerta. 3 golpes suaves. «Adelante». Entró Raúl. Venía elegante, con su traje negro, su corbata azul, sus zapatos brillantes. Se veía exitoso, próspero, importante, pero su cara mostraba una mezcla de confusión y nerviosismo que nunca había visto en él. Se quedó parado en la entrada, viendo mi oficina con los mismos ojos de sorpresa que habían tenido sus hermanos. «¿Papá? ¿Es cierto lo que me dijeron Miguel y Sofía?» «Depende de qué te hayan dicho. Me dijeron que tú eres el dueño de este lugar». «Sí, es cierto». Se acercó lentamente a mi escritorio, como si estuviera caminando en un sueño. «¿Desde cuándo?» «Desde hace 8 años». «Pero, ¿cómo? ¿De dónde sacaste el dinero?» «Del mismo lugar de donde saqué el dinero para pagar tus estudios, mijo. Del trabajo». Se sentó en la silla frente a mí. Por primera vez desde que había llegado. Me miró directamente a los ojos. «Papá, yo no sabía...» «¿No sabías qué, Raúl? No sabía que tenías tanto dinero. No sabía que eras... ¿Qué soy, mijo? No sé cómo decirlo». «Dilo. Eres rico, eres exitoso, eres... importante». «Importante». Qué palabra tan rara sonaba en su boca. «Ah, ahora sí soy importante. Ahora que sabes que tengo dinero, ahora sí encajo en tu mundo». «No es eso, papá». «Entonces, ¿qué es, Raúl?» «Porque hace una semana me dijiste que yo era muy simple, muy básico para estar con tus amigos educados». Se quedó callado. No tenía respuesta para eso. ¿Sabes cuánto pagaste por celebrar tu fiesta aquí? 200,000 pesos. 200,000 pesos que fueron directo a la cuenta del papá que no encaja en tu vida. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de vergüenza. «Papá, yo...» «¿Tú qué, mijo?» «Yo me equivoqué muy feo». «¿En qué te equivocaste?» En no invitarte. En pensar que tú no... Que yo no qué, Raúl. Que tú no pertenecías a mi mundo». «Nacotas, ¿y ahora que sabes que soy dueño de este lugar, ahora sí pertenezco?» «No es eso». «¿Entonces qué es?» Se levantó de la silla y empezó a caminar por la oficina. Estaba nervioso, agitado. «Es que, mira, papá, mis amigos, mis jefes, mis compañeros de trabajo, todos tienen padres que son empresarios, doctores, abogados, padres que hablan de negocios, de inversiones, de política. ¿Y? Y yo siempre les decía que mi papá era albañil. Lo decía con orgullo, pero también sabía que era diferente.
Sabía que ellos me veían diferente. ¿Diferente cómo? Como alguien que venía de abajo, como alguien que no tenía clase. ¿Y eso te avergonzaba? Se quedó callado otra vez. Contéstame, Raúl. ¿Te avergonzaba que tu padre fuera albañil? Yo... Dilo. Sí, susurró. Sí me avergonzaba. Por fin había dicho la verdad. Por fin había admitido lo que yo ya sabía. ¿Y ahora qué? ¿Ahora que sabes que tengo dinero ya no te avergüenzas? No es por el dinero, papá. Entonces, ¿por qué? Es porque ahora me doy cuenta de que yo no te conocía realmente. Pensé que sabía todo sobre ti, pero no sabía nada. ¿Qué no sabías? No sabía que eras capaz de esto, dijo señalando hacia el salón. No sabía que habías construido todo este imperio. No sabía que eras tan inteligente para los negocios. Ia, ¿crees que ser albañil significa ser tonto? No. Entonces, es que nunca me platicaste de tus otros negocios. Nunca me dijiste que tenías tanto dinero. ¿Y por qué crees que nunca te lo dije? No sé. Te lo voy a explicar. Nunca te lo dije porque quería que te esforzaras por tu cuenta. Quería que estudiaras, que trabajaras, que te hicieras hombre por tus propios méritos. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Porque lo que hiciste la semana pasada me dice que no entiendes nada. Papá, me disculpo. Me disculpo de todo corazón. ¿Te disculpas por qué? Por no invitarte, por avergonzarme de ti, por ser tan tonto. ¿Y crees que con una disculpa ya está todo arreglado? No, no sé. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver toda la fiesta. Su fiesta. Los invitados bailando, riendo, disfrutando. Su esposa platicando con otras señoras. Sus hermanos tratando de actuar normal. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, Raúl? ¿Qué, papá? Que durante 30 años trabajé para que tú pudieras llegar hasta donde estás. Durante 30 años me sacrifiqué para que tuvieras las oportunidades que yo nunca tuve. Lo sé, papá. Y cuando por fin llegaste, cuando por fin lograste lo que queríamos, decidiste que yo ya no era digno de estar a tu lado. No es cierto. Sí es cierto, mijo. Y lo más triste es que no te das cuenta de que todo lo que tienes, todo lo que eres, es gracias al hombre del que te avergüenzas. Raúl se acercó a mí. Tenía la cara llena de lágrimas. Papá, perdóname. Perdóname, por favor. No se trata de que me perdones o no, Raúl. Se trata de que entiendas que las acciones tienen consecuencias. ¿Qué consecuencias? Lo miré directo a los ojos. Ya vas a ver. ¿Qué consecuencias? Me había preguntado Raúl. Me quedé un momento en silencio, viendo por la ventana hacia el salón donde se desarrollaba su fiesta de ascenso, su momento de gloria que había pagado con su propio dinero, sin saber que cada peso había ido directo a la cuenta del padre al que había excluido. Siéntate, Raúl, le dije sin voltear a verlo. Papá, dime qué vas a hacer. Siéntate, repetí con más firmeza. Se sentó. Pude escuchar el crujido de la silla de cuero, el mismo sonido que había escuchado cuando sus hermanos se habían sentado ahí minutos antes. Me volteé y lo miré. Ahí estaba mi hijo mayor, el primero que había nacido, el que había sido mi orgullo durante tantos años, llorando como un niño pequeño, pero ya no era el niño que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Era un hombre de 45 años que había elegido avergonzarse de su propio padre. Durante toda mi vida, le dije, he tomado decisiones pensando en ustedes, en ti, en Miguel, en Sofía. Cada peso que ganaba, cada negocio que emprendía, cada sacrificio que hacía era para ustedes. Lo sé, papá. Lo sabes, porque tus acciones me dicen lo contrario. Me senté en mi silla, frente a él. En mi escritorio tenía una foto de cuando él se graduó de ingeniero. Los dos sonriendo, él con su diploma, yo con mi traje viejo pero con el orgullo más grande del mundo. ¿Ves esa foto, Raúl? La miró y asintió. Ese día fue uno de los más felices de mi vida. Ese día pensé, ya está. Mi hijo logró lo que yo nunca pude lograr. Ahora va a ser alguien importante en la vida.
Y lo logré, papá, gracias a ti. Sí, lo lograste. Pero algo pasó en el camino. En algún momento, el éxito se te subió a la cabeza y olvidaste de dónde venías. No olvidé. Sí olvidaste, mijo. Porque si no hubieras olvidado, nunca habrías pensado que tu padre era una vergüenza para tu nueva vida. Raúl se limpió las lágrimas con la manga de su saco. ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Me vas a castigar? ¿Vas a bajar al salón y decirles a todos mis invitados que soy un malagradecido? La idea había pasado por mi mente, no lo voy a negar. La idea de bajar, tomar el micrófono y decirles a todos los presentes que el exitoso Raúl Hernández estaba celebrando en el salón del padre al que había excluido por considerarlo muy básico. No, Raúl, no voy a hacer eso. ¿Entonces qué? Me levanté y caminé hacia un archivero que tenía en la esquina de la oficina. Saqué una carpeta gruesa, llena de documentos. ¿Sabes qué es esto? No, son los papeles de mi testamento. Su cara se puso pálida. Papá, ¿estás enfermo? No estoy enfermo, mijo, pero tengo 72 años. Ya es tiempo de que vaya organizando mis cosas. Puse la carpeta sobre mi escritorio, frente a él. Durante años planeé dejarles todo a ustedes tres. Los 8 negocios, la empresa de construcción, las propiedades, este salón. Todo dividido en partes iguales entre mis 3 hijos. ¿Papá? Pero la semana pasada cambié de opinión. ¿Qué dices? Después de lo que pasó contigo, después de descubrir que Miguel y Sofía estuvieron de acuerdo con excluirme, decidí cambiar mi testamento. Raúl se quedó helado, completamente helado. ¿Lo cambiaste? Sí. Y no solo eso. También decidí cambiar algunas cosas en vida. Abrí la carpeta y saqué varios documentos. ¿Sabes cuánto vale todo lo que tengo, Raúl? No. 48 millones de pesos. Sus ojos se abrieron como platos. ¿48 millones? Sí, mijo. El papá simple y básico que no encaja en tu mundo tiene 48 millones de pesos. Se quedó callado, procesando la información. Durante toda la semana estuve pensando qué hacer con todo esto. ¿Se lo dejo a los hijos que se avergüenzan de mí? ¿Se lo dejo a gente que piensa que soy una vergüenza para sus vidas exitosas? Papá, nosotros no pensamos eso. Sí lo piensan, Raúl. Sus acciones me lo demostraron muy claramente. Saqué una hoja específica de la carpeta. Aquí está mi nueva decisión. ¿Qué decidiste? Decidí donar todo mi dinero. ¿Qué? Los 48 millones van a ir a una fundación que ayuda a niños pobres a estudiar. Niños que vienen de familias humildes, como de donde venían ustedes. Niños cuyos padres son albañiles, carpinteros, plomeros, jardineros. Raúl se levantó de la silla como si le hubiera dado toques eléctricos. No puedes hacer eso. ¿Por qué no puedo? Porque ese dinero es para nosotros. Es nuestro futuro, el futuro de tus nietos. ¿Ah, sí? ¿Ahora sí les importa el dinero del papá básico? No es eso. Entonces, ¿qué es, Raúl? Porque hace una semana yo era una vergüenza para ti. Y ahora que sabes que tengo dinero, de repente soy importante otra vez. No es por el dinero. Ah, ¿no? Entonces no debería importarte que lo done. Se quedó callado porque sabía que yo tenía razón. Pero hay más, continué. ¿Más qué? También decidí vender todos mis negocios. ¿Los vas a vender? Sí. Las tortillerías, la tlapalería, las fondas, la empresa de construcción, este salón, todo. ¿Por qué? Porque quiero irme del país. ¿Irte del país? Sí, Raúl. Quiero irme a vivir a un lugar donde nadie me conozca. Donde pueda empezar de nuevo. Donde no tenga que lidiar con hijos que se avergüenzan de mí. Papá, no puedes hacer eso. ¿Por qué no? ¿Qué me retiene aquí? Los hijos que no me invitan a sus celebraciones. Los nietos que sus padres mantienen alejados del abuelo básico. Raúl se puso de pie y empezó a caminar por la oficina como un animal enjaulado. Papá, esto es una locura. No puedes tirar todo a la basura por un error que cometimos. ¿Un error? ¿Le dices error a excluir a tu padre de la celebración más importante de tu vida? Fue un error. Un error estúpido.
No, Raúl, no fue un error. Fue una decisión consciente que tomaron los tres. Una decisión que me mostró exactamente qué piensan de mí. Pero ahora sabemos la verdad. ¿Y eso qué cambia? Ahora que saben que tengo dinero, ¿ya soy digno de estar en sus vidas? No es por el dinero. Entonces demuéstralo. Si no es por el dinero, no debería importarte que lo done todo. Se quedó callado otra vez. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, mijo? ¿Qué? Que durante 72 años viví para mi familia. Todo lo que hice, todo lo que logré, fue pensando en ustedes. Y cuando por fin llegó el momento de cosechar lo que habíamos sembrado juntos, descubrí que mis propios hijos se avergonzaban de mí. Papá. No hay papá que valga, Raúl. Ya tomé mi decisión. ¿Y no hay nada que pueda hacer para que cambies de opinión? Lo miré directo a los ojos. Tendría que pasar algo muy extraordinario para que yo cambiara de opinión. ¿Cómo qué? Ya veremos, mijo. Ya veremos. Raúl salió de mi oficina como un alma en pena. Lo vi por la ventana caminando entre sus invitados, pero ya no era el mismo hombre que había llegado 3 horas antes. Se veía destrozado, confundido, perdido. Sus amigos le preguntaban si estaba bien, pero él solo sonreía fingidamente y les decía que todo estaba perfecto. La fiesta continuó hasta pasada la medianoche. Yo me quedé en mi oficina todo el tiempo, viendo cómo se desarrollaba todo desde arriba. Vi cómo Raúl le contó a su esposa lo que había pasado. Vi la cara de shock de María cuando se enteró de la verdad. Vi cómo Miguel y Sofía se acercaron a su hermano mayor y los tres se pusieron a hablar en una esquina, alejados de los invitados. Vi cómo señalaban hacia arriba, hacia mi oficina, mientras discutían entre ellos. Cuando terminó la fiesta y se fueron todos los invitados, mis 3 hijos se quedaron en el salón. Roberto, mi gerente, subió a mi oficina. Don Esteban, ya se fueron todos los invitados. ¿Cierro el salón? ¿Y mis hijos? Siguen abajo, platicando. Parece que están esperando algo. Déjalos. Cierra todo lo demás, pero déjalos ahí. ¿Usted se va a quedar? Sí, Roberto. Vete a descansar. Nos vemos mañana. Roberto se fue, y yo seguí en mi oficina. Eran como las 2 de la mañana cuando por fin tocaron la puerta. ¡Adelante! Entraron los 3, Raúl, Miguel y Sofía. Se veían cansados, nerviosos, pero determinados, como si hubieran tomado una decisión importante. «Papá», comenzó Raúl, «necesitamos hablar contigo». «Ya hablamos, mijo». «No, papá, necesitamos hablar los 4. Como familia». «¿Familia?», repetí la palabra. «¿Ahora somos familia?». Se sentaron los 3 frente a mi escritorio. Sofía tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Miguel se veía muy serio, más serio de lo que lo había visto en años. Y Raúl se veía como si hubiera envejecido 10 años en una noche. «Papá», comenzó Sofía, «nosotros, los 3, queríamos pedirte perdón. Ya me pidieron perdón, cada uno por separado». «No, papá», dijo Miguel. «Queríamos pedirte perdón juntos, como hermanos, como familia». «¿Y eso qué cambia?» «Cambia que ahora entendemos», dijo Raúl. «Entendemos la magnitud de lo que hicimos». «¿Ah, sí? ¿Y qué fue lo que hicieron?» «Lastimamos al hombre que más nos ha querido en la vida», dijo Sofía. «Al hombre que sacrificó todo para que nosotros pudiéramos tener una vida mejor. Al hombre que trabajó día y noche para que pudiéramos estudiar», agregó Miguel. «Al hombre que nunca se quejó, que nunca nos pidió nada a cambio. Al mejor padre del mundo», terminó Raúl. «Y nosotros lo pagamos avergonzándonos de él». Me quedé callado, escuchándolos. Pero por dentro algo se estaba moviendo. Algo que no había sentido en toda la semana. «Papá», continuó Raúl, «nosotros sabemos que cometimos un error horrible. Sabemos que no merecemos tu perdón. Pero queremos pedirte una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?» «Para demostrarte que no somos los hijos malagradecidos que parecemos ser». «¿Y cómo planean hacer eso?» Los 3 se miraron entre ellos, como si hubieran ensayado lo que iban a decir. «Queremos que hagas algo, papá», dijo Sofía. «¿Qué cosa?» «Queremos que organices otra fiesta.
dijo Miguel. ¿Otra fiesta? Sí, dijo Raúl. Queremos que organices una fiesta aquí, en tu salón, para celebrar tus 72 años de vida. Mi cumpleaños fue hace 3 meses. No importa, dijo Sofía. Queremos celebrar tu vida, tus logros, todo lo que has construido. Y queremos invitar a todas las personas importantes de tu vida, agregó Miguel. A tus empleados, a tus socios, a tus compadres, a toda la gente que realmente te conoce y te respeta. Y nosotros queremos ser los anfitriones, dijo Raúl. Nosotros queremos organizar todo. Nosotros queremos pagar todo. Nosotros queremos ser los que te presenten ante el mundo como el hombre exitoso que eres. Me quedé callado por un momento largo. Muy largo. ¿Y qué ganan ustedes con eso? No ganamos nada, papá, dijo Sofía. Al contrario, vamos a exponernos. Vamos a reconocer públicamente que estábamos equivocados sobre ti. Vamos a admitir ante todos que el papá albañil que tenemos es, en realidad, uno de los empresarios más exitosos de Guadalajara, dijo Miguel. Y vamos a decirle a toda esa gente importante de mi trabajo que mi padre es 1000 veces más exitoso que cualquiera de ellos, terminó Raúl. ¿Y si yo ya tomé mi decisión? ¿Y si ya decidí donar todo y irme del país? Entonces respetaremos tu decisión, dijo Raúl. Pero antes, danos esta oportunidad. Danos la oportunidad de demostrarte que reconocemos nuestro error. Danos la oportunidad de sentirnos orgullosos de ti públicamente, dijo Sofía. Danos la oportunidad de presumir al padre que tenemos, terminó Miguel. Los miré a los 3. Ahí estaban mis hijos, los mismos niños que había criado, que había educado, que había amado más que a mi propia vida. Pero ahora ya no eran niños. Eran adultos que habían cometido un error grave y que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para enmendarlo. ¿Y qué me garantiza que no es solo porque se enteraron de que tengo dinero? Nada, papá, dijo Raúl. No te podemos garantizar nada. Solo te podemos dar nuestra palabra de que ahora entendemos quién eres realmente. ¿Y quién soy realmente? Eres el hombre más trabajador que conocemos, dijo Sofía. Eres el hombre más inteligente que conocemos, dijo Miguel. Eres el mejor padre del mundo, dijo Raúl. Y nosotros fuimos unos tontos por no darnos cuenta antes. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. El salón estaba vacío ahora, silencioso, en penumbras. Pero por mi mente pasaban imágenes de toda mi vida. De cuando llegué a Guadalajara con 50 pesos. De cuando conocí a Lupita. De cuando nacieron mis hijos. De todas las noches que trabajé extra para darles lo que necesitaban. De todos los sacrificios que hice pensando en su futuro. Y también pensé en Lupita, en lo que ella me diría si estuviera viva. Conocía a mi esposa, sabía exactamente qué me diría. Viejo, tonto, me diría con esa sonrisa suya. Son tus hijos. Cometieron un error, pero son tus hijos. Dales otra oportunidad. Me volteé hacia ellos. Está bien, les dije. ¿Está bien qué, papá?, preguntó Sofía. Está bien. Organicen su fiesta. Los 3 se levantaron al mismo tiempo y vinieron a abrazarme. Por primera vez en años, sentí a mis 3 hijos abrazándome juntos, como cuando eran pequeños. Pero con una condición, les dije. La que tú quieras, papá, dijo Raúl. La fiesta la van a organizar ustedes, la van a pagar ustedes, y van a invitar a quien ustedes quieran. Pero yo voy a decidir qué se va a decir esa noche. ¿Qué vas a decir, papá?, preguntó Miguel. Ya lo verán, les dije. Ya lo verán. 2 semanas después, Los Pinos volvía a estar lleno. Pero esta vez era diferente. Esta vez la fiesta era para mí. Mis hijos habían cumplido su palabra. Organizaron todo, pagaron todo, e invitaron a todas las personas importantes de mi vida. Estaban mis socios de la constructora, los empleados de mis negocios, mis compadres de toda la vida, gente que había trabajado conmigo desde que llegué a Guadalajara. También estaban los jefes de Raúl, sus compañeros de trabajo, la gente importante, que antes había considerado que yo no encajaba con ellos. Yo me puse mi mejor traje, ese que había comprado hace pocos años, pero que nunca había usado porque no tenía dónde.
Cuando llegué al salón, mis hijos me estaban esperando en la entrada. Los tres se veían nerviosos pero determinados. Raúl se acercó a mí. «Papá, ¿estás listo?» «Sí, mijo, estoy listo». «¿Seguro que no quieres que te acompañemos cuando hables?» «No, Raúl. Esto es algo que tengo que hacer solo». Entramos al salón y fue como si hubiera llegado una celebridad. Toda la gente se acercó a saludarme, a felicitarme, a platicar conmigo. Los empleados de mis negocios me veían con orgullo, como siempre lo habían hecho. Mis socios me abrazaban y me decían que ya era hora de que mis hijos supieran quién era realmente su padre. Pero lo más interesante era ver las caras de los compañeros de trabajo de Raúl. Algunos me conocían de vista, porque habían venido al salón antes para otros eventos, pero nunca habían imaginado que yo era el dueño. «Don Esteban», me dijo el gerente general de la empresa donde trabajaba Raúl, «no sabía que usted era el papá de Raúl. Es un honor conocerlo». «El honor es mío», le contesté. «Raúl me ha platicado mucho de usted. Su hijo es uno de nuestros mejores elementos. Pero ahora entiendo de dónde sacó esa capacidad para los negocios». Durante toda la cena, observé a mis hijos. Se veían diferentes a como se habían visto en la fiesta de Raúl. Esta vez me presentaban con orgullo. Me incluían en todas las conversaciones. Se aseguraban de que yo estuviera cómodo. Raúl especialmente se veía ansioso de demostrarle a su gente que tenía un padre exitoso. Después de la cena, llegó el momento que todos estaban esperando. Miguel tomó el micrófono. «Buenas noches a todos. Soy Miguel Hernández, uno de los hijos de nuestro homenajeado de esta noche». Todos aplaudieron. «Antes de que mi papá nos dirija unas palabras, mis hermanos y yo queremos decir algo». Raúl y Sofía se acercaron al micrófono. «Durante muchos años», continuó Miguel, «nosotros pensamos que conocíamos a nuestro padre. Pensábamos que sabíamos todo sobre él, sobre sus logros, sobre lo que había construido. Pero nos equivocamos». Tomó el micrófono Sofía. «Resulta que nuestro papá es mucho más de lo que nosotros imaginábamos. Es más inteligente, más exitoso, más capaz de lo que nunca supimos», dijo Raúl. «Y nosotros, como hijos, no supimos valorarlo como se merecía». Miguel tomó el micrófono otra vez. «Por eso esta noche queremos pedirle perdón públicamente a nuestro padre. Y queremos que todos ustedes conozcan al hombre extraordinario, que tenemos la suerte de llamar papá». Los tres voltearon hacia mí y empezaron a aplaudir. Todo el salón se llenó de aplausos. Caminé hacia el micrófono, pero por dentro sabía que lo que iba a decir no era lo que mis hijos esperaban escuchar. «Buenas noches», comencé. «Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche». Esperé a que se calmaran los aplausos. Mis hijos han organizado esta fiesta para honrarme, y les agradezco mucho el gesto. Pero yo quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de algo más importante que mis logros. Vi las caras de confusión en el público. No era lo que esperaban. Hace 2 semanas mi hijo Raúl me dijo algo que me dolió mucho. Me dijo que yo no encajaba en su mundo de gente educada e importante. Me dijo que era muy simple, muy básico para estar en su fiesta de ascenso. El silencio en el salón era total. Podías escuchar hasta la respiración de la gente. ¿Y saben qué? Tenía razón. Murmullo de sorpresa en el público. Tenía razón porque yo no encajo en un mundo donde el valor de una persona se mide por su dinero o por su posición social. Yo no encajo en un mundo donde un hijo se avergüenza de su padre porque trabaja con las manos. Raúl se había puesto pálido. Durante 40 años fui albañil. Construí edificios, casas, escuelas. Con estas manos, dije levantando mis manos callosas, ayudé a construir la ciudad donde vivimos. Y de eso me siento orgulloso. También es cierto que después construí un negocio, que tengo propiedades, que he sido exitoso económicamente. Pero ¿saben qué es lo más importante que he construido en mi vida? Silencio total. Lo más importante que he construido son mis hijos. 3 profesionistas exitosos que llegaron hasta donde están gracias a su esfuerzo, pero también gracias al sacrificio de su padre albañil. Por eso quiero decirles algo a todos ustedes, especialmente a los jóvenes que están aquí. Nunca se avergüencen de dónde vienen.
Nunca se avergüencen de sus padres, sin importar cuál sea su trabajo. El valor de una persona no está en su cuenta bancaria o en su título universitario. El valor de una persona está en su carácter, en su honestidad, en el amor que le da a su familia. Mis hijos cometieron un error al avergonzarse de mí. Pero no los juzgo porque yo también cometí un error. ¿Cuál error, papá?, gritó Sofía desde el público. Mi error fue no contarles sobre mis otros negocios. Mi error fue hacerles creer que tenía que esconder mis logros para que ustedes se esforzaran. Mi error fue no enseñarles que podían estar orgullosos tanto del padre albañil como del padre empresario, porque ambos son la misma persona. Por eso esta noche quiero anunciar algo importante. El salón estaba en completo silencio. No voy a donar mi dinero. No me voy a ir del país. Mis negocios van a seguir creciendo. Y cuando yo falte, van a ser para mis hijos y mis nietos. Suspiros de alivio en el público. Pero con una condición: que nunca olviden de dónde vienen, que nunca se avergüencen del trabajo honesto, que siempre recuerden que lo más importante en la vida no es lo que tienes, sino a quién tienes a tu lado. Porque al final del día puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes familia que te ame y te respete por quien eres, no tienes nada. Caminé hacia donde estaban mis hijos. Raúl, Miguel, Sofía, ustedes son mi mayor orgullo, no por sus títulos, no por sus trabajos, sino porque son buenas personas. Cometieron un error, pero tuvieron la humildad de reconocerlo y la valentía de enmendarlo. Los abracé a los tres, y eso vale más que todo el dinero del mundo. El salón estalló en aplausos, pero yo ya no estaba pensando en la gente, estaba pensando en mis hijos, que lloraban en mis brazos como cuando eran pequeños. Los amo, les susurré al oído, los amo tal como son. Y nosotros te amamos a ti, papá, me dijeron los tres al mismo tiempo. Esa noche aprendimos todos una lección importante, que el amor de familia no se compra con dinero, pero se puede perder con orgullo. Y que nunca es tarde para recordar lo que realmente importa en la vida. Y es por eso, mijo, que yo digo, nunca es tarde para empezar de nuevo. Ahora cuéntame, si fueras tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Y aprovecha, dime, ¿desde qué rinconcito de este mundo me estás escuchando?